Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog Postcarrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de Mónaco, el octavo Gran Premio de esta temporada 2025 de Fórmula 1, que fue peculiar, fue distinto a lo que estamos habituados a ver en Fórmula 1. Fue un Gran Premio pues experimental, se quería probar una normativa específica solamente para este Gran Premio, con el objetivo de mejorar el espectáculo que siempre se desvanece de sábado a domingo por las calles del Principado. ¿Resultado? Pues yo no sé si esto habrá cumplido las expectativas de la FIA, yo no sé si la federación tenía estos escenarios en mente, de que poniendo la obligación de utilizar 3 sets de neumáticos distintos iba a suceder lo que sucedió en el día de ayer. Te concedo que ha sido un gran premio distinto, ha sido un gran premio estratégico, pero bueno, esto ya lo asumimos todos cada vez que venimos a Mónaco. Es el perfecto ejemplo de carrera estratégica. Hay otras en el calendario, pero esta siempre lo ha sido, ahora mucho más. Sí que te voy a conceder que es el primer Gran Premio de Mónaco en mucho tiempo, que yo estoy pendiente, estoy enfrente de la pantalla, pendiente de la primera vuelta hasta la última. Esto, a no ser que llueva, es prácticamente imposible. Yo ayer hasta las últimas vueltas no bostecé en ningún momento, que esto es raro para que sea un Gran Premio de Mónaco, pero sí que es cierto que, claro, tú ves la tabla de tiempos luego y ves que del sexto para abajo todos han sido doblados y del noveno para abajo todos han sido doblados 2 veces en una Fórmula 1 que presumimos de que sea la Fórmula 1 más igualada en muchísimo tiempo. ¿Es este el camino? ¿Es esta la solución? Yo tengo mis dudas, la verdad. Hay cosas buenas, hay cosas malas que comentar, así que este vídeo pues, se va a alargar todo lo que Dios quiera. ¿Y va a ser un vídeo positivo? Pues no lo sé, ni yo sé qué voy a decir, porque insisto que estoy un poco entre medias de esa gente que le habrá parecido bien experimentar y probar este formato nuevo, y gente que ha estado horrorizada viendo este Gran Premio. Sí que es cierto que yo creo que el problema ha sido que la gente ha puesto muchas expectativas en este Gran Premio y para mí es un error garrafal. O sea, nunca nadie, independientemente del formato y que te obliguen a parar 80 veces en boxes, y eso que la carrera tiene 78 vueltas, imagínate qué formato, nunca se ha de ir a un domingo de Gran Premio de Mónaco con expectativas de que vas a ver el mejor espectáculo jamás visto. Si llueve es otra cosa, pero si no hay probabilidad de lluvia, un domingo de Mónaco hoy en día es lo que es. El circuito es el que es, las calles de Mónaco son las que son, hay poco margen de maniobra para modificar el trazado o hacerlo más ancho, y por tanto, si el circuito se mantiene igual y los Fórmula 1 cada vez se parecen más a tanques de guerra que a monoplazas de automovilismo, pues el resultado es el que es, que tú metes el coche en medio y ahí no adelanta ni Dios. Sí que hubo algún adelantamiento en la salida, como viene siendo habitual. Hubo un adelantamiento de Lance Stroll por el exterior de la curva 10, que ni siquiera metieron una repetición de la maniobra, que tú también, es para cagarse también un poco con la retransmisión, porque chico, un adelantamiento hay en toda la carrera y ni siquiera, ya no te digo de ponerlo en directo, ni siquiera pones una repetición. Esto no ayuda a que la experiencia audiovisual sea mejor. Pero bueno, con respecto a las estrategias, pues hubo un cambio radical con respecto a lo que solemos ver en este Gran Premio de Mónaco. Un Gran Premio en donde tú haces tu paradita de medio duro, vas rodando en tiempos de un Fórmula 2 y hasta aquí la carrera. Y absolutamente nadie pueda adelantar, independientemente de que vaya 2, 3 o 4 o 20 segundos más rápido por vuelta. Efectivamente, ha sido un experimento. Yo no sé si ha cumplido las expectativas de la FIA y de los aficionados, pero ha sido lo que ha sido. Y vamos a opinar largo y tendido de ello en este vídeo. Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador, porque este blog Postcarrera está patrocinado por Saily. Os voy a contar una pequeña historia personal. El famoso día del apagón aquí en España, mi compañía telefónica fue la primera de todas en perder cobertura y fue la última en recuperarla, ¿vale? Mientras había gente que a las 5 o 6 de la tarde, por lo menos aquí en mi pueblo, ya podía mandar algún que otro mensaje, yo no tuve cobertura hasta la noche. Pero pude mandar mensajes gracias a Saily. Como veis aquí, a mí me aparecen 2 coberturas distintas porque justo estaba probando una de sus SIMs virtuales que por tanto me dio cobertura de otra compañía en España. Y yo creo que eso demuestra perfectamente la importancia de estar siempre conectado en días así y por tanto el gran servicio que ofrece Saily. Saily es una aplicación comodísima que te ofrece servicio de internet en 200 destinos y 8 regiones. Solo tienes que seleccionar el país al que vas a viajar, elegir el plan
plan que mejor se adapte a tus necesidades y listo. Por último, solo te queda instalar la eSIM, que se activa automáticamente al aterrizar y nada, tu móvil ya tendrá datos con internet de calidad al instante. Os animo a que probéis Saily en vuestro próximo viaje, porque además, si a la hora de pagar introducís el código VictorAbad, tendréis una rebaja importante en vuestra tarifa. Tenéis toda la información en la descripción de este vídeo. Y ahora, seguimos con el blog. Pues hala, aquí estamos de nuevo con el blog post carrera del Gran Premio de Mónaco, el Gran Premio de Mónaco más distinto en muchísimo tiempo. E insisto que a día de hoy, a día lunes 26 de mayo, todavía no sé dónde posicionarme, si en el bando de los que han detestado esto de la primera vuelta a la última, o la gente que ha visto algo positivo, se ha entretenido, le ha parecido incluso a alguno que otro, he leído carrerón en el Gran Premio de Mónaco. Chico, yo no sé si tanto, pero desde luego vale la pena comentar todo lo que ha significado esto. Porque, a ver, partamos de la base de que yo estaba y estoy de acuerdo en probar cosas distintas en Mónaco, ¿vale? Porque Mónaco es una carrera muy especial en el calendario de la Fórmula 1. De hecho, debería ser su gran evento del año. Pero claro, tal y como tenemos los monoplazas hoy en día, pues tampoco puedes hacer malabares el domingo para que haya un gran espectáculo en carrera. Y digo esto porque había mucha gente que cuando ya salió la noticia de que la FIA finalmente aprueba el uso de 3 sets de gomas en la carrera, ya sea en seco o en mojado, había gente diciendo, ¿y esto por qué? ¿Por qué Mónaco tiene que ser distinta a las demás? ¿Por qué Mónaco tiene que tener una normativa aparte y en los demás grandes premios no? Y yo sí que es cierto que me llamaba bastante esto la atención porque Mónaco ya en sí es especial dentro del calendario de la Fórmula 1. Y no lo digo por la historia y por el glamour y porque la triple corona, no voy a mencionar nada de eso. Simplemente es especial porque Mónaco, más allá de que muchos protocolos y demás son muy distintos en Mónaco con respecto a lo que vemos en otros grandes premios, de hecho hasta hace unos cuantos años los entrenamientos libres de Mónaco se hacían el jueves porque sí, por una tradición local que ahora se la pasan por el forro igualmente y hacen los entrenamientos libres de nuevo el viernes, como en cualquier otro gran premio. Más allá de todos estos protocolos, Mónaco es el único circuito del calendario que no cumple con la obligación de que un gran premio de Fórmula 1 debe por lo menos anotar 305 kilómetros. Se debe competir durante 305 kilómetros y dependiendo de la longitud del circuito, pues harán más o menos vueltas para llegar a ese objetivo de 305 kilómetros. Mónaco no lo cumple porque es un circuito que puede ser lento y es muy corto, por tanto tendrías que dar un montonazo de vueltas para alcanzar finalmente esa distancia de 305. Creo que se queda como en 260 o algo así. La carrera no cumpliría, por tanto, con el límite de tiempo, porque la de ayer duró como 1 hora y 3/4 y tuvo 78 vueltas, pues con 90 y pico superaríamos el límite de 2 horas fácilmente, aparte de que sería un espectáculo aún más dantesco, que sería ver 20 vueltas más de una procesión, ¿no? Que no estoy hablando precisamente de 2 o 3, y por tanto Mónaco ya de por sí ya tiene esa distinción especial en el reglamento deportivo de la Fórmula 1. La FIA lo enfoca de una manera distinta, Liberty Media lo enfoca de una manera distinta, por tanto, ¿por qué no iba a tener algo más especial Mónaco si ya de por sí no cumple con el propio reglamento de la Fórmula 1? Así que eso, yo estaba, y mira que me quejo bastante cuando se experimentan con nuevos formatos y tal, justo en el caso de Mónaco entendía por qué lo hacían y ya de por sí no me molestaba en términos históricos de que no, es que ahora justo en Mónaco prueban otra cosa distinta. Bueno, Mónaco ya en sí es distinto. Entonces estaba a favor de, sobre el papel, esta normativa de 3 sets de neumáticos. Y yo creo que hasta que no hemos llegado a esta semana, no hemos sido conscientes de verdaderamente lo que podía significar esto. De hecho, lo comentaba Mario Isola este fin de semana, que decía, nosotros aprobábamos este cambio de la FIA, estábamos de acuerdo y tal, pero hasta que no hemos llegado ya a esta semana y por tanto hemos pensado en posibles estrategias, recomendaciones y tal, ahí nos hemos dado cuenta de que no había manera de controlar esto y no había manera de predecir y recomendar cuál es la mejor estrategia, que iba a ser una lotería total y absoluta, porque lo importante en Mónaco es la posición en pista. En otros circuitos quieres pulir la mejor estrategia porque sabes que si tienes neumáticos 10 vueltas más usados que el de detrás y el de detrás se va acercando, el de detrás te puede adelantar en cualquier otro circuito. En cambio, en Mónaco te da igual hacer las 2 paradas en la vuelta 2 y aguantar 70 vueltas con el duro, porque si vas en segunda posición, aunque vayas palmando 6 segundos por vuelta, te vas a quedar en segunda posición. De ahí la importancia de la posición en pista. Y claro, Pirelli, para hacer sus análisis, pensaba, pues claro,
Si ahora de repente alguien hace una estrategia a lo kamikaze y se mete en cuarta posición, habiendo hecho ya todas sus paradas, no va a haber nadie que le pueda adelantar. Imposible. Así que en esta ocasión, en este Gran Premio, lo importante no era cuál era la estrategia más rápida, la más óptima, porque si de repente te han metido un undercut, ahí ya da igual que tu estrategia sea sobre el papel la más rápida, por supuesto, y pararás en el mejor momento, y tendrás los neumáticos en el mejor momento, y tendrás 3 stints en donde tus gomas estarán infinitamente mejor que el de delante, pero el de delante ya te ha adelantado por estrategia. Así que da igual, porque irás más rápido, le cazarás, pero no le podrás adelantar. De ahí la importancia de la posición en pista, ya en circuitos como Imola, pero especialmente aquí. Entonces, pues eso, hasta esta semana yo creo que nadie fue del todo consciente, y yo me incluyo en esto, nadie fue del todo consciente de lo que nos podía deparar este domingo. Y podíamos imaginar jueguecitos y equipos trasteando para favorecer sus estrategias y tal, pero no creo que nos imagináramos ver del sexto piloto para abajo a todos doblados y del noveno piloto para abajo a todos doblados 2 veces. Una carrera lentísima a conciencia de los equipos para garantizar su posición de puntos. Te lo podías imaginar en cierta manera, pero no a esta escala. Y a esta escala es dantesco un poco ver la clasificación de pilotos y ver que Hadjar ya de por sí, para intentar ganar la posición en pista, hizo las paradas enseguidas y luego pues quedó a 50 segundos o 1 minuto del piloto de delante, estando en sexta posición. Y el sexto clasificado ya doblado hasta por el cuarto. Pues claro, es difícil ver una carrera así, ver ese resultado y decir ¡qué gran éxito el Gran Premio de Mónaco! Hombre, si tratamos de vender que es la Fórmula 1 más igualada de todos los tiempos y de repente ves estas cosas, pues claro, choca un poco. Sobre el papel esta normativa tenía mucho potencial. Podía ser súper interesante ver a gente salir con el blando, a otro con el medio, a otro con el duro, que este intente un undercut, que este intente un overcut, y que en igualdad de condiciones y que sin cosas raras en pista, pues podía ser algo muy interesante. Y seguramente, y ojo con lo que voy a decir, esta misma normativa la aplicas en otro trazado donde es difícil adelantar, pero algo puedes hacer, como véase el Hungaroring, y quizá en un circuito como ese sí que pueda ser interesante. Pero claro, en Mónaco está el problema de que independientemente de que vayas 2, 3, 5 o 20 segundos por vuelta más rápido que el de delante, no le vas a poder adelantar. Si el piloto de delante mete el coche en medio, no hay hueco ni a la izquierda ni a la derecha. En este circuito no hay manera humana de pasar al piloto de delante si al piloto de delante no le da la gana que pases. Puede ser la defensa más criminal y más lenta de la historia y te pueden doblar 7 veces, da lo mismo. Si el de delante se empeña, no te adelanta ni Dios en este circuito. Y ese es el problema. Ese es el problema, que si tú pones sobre la mesa esta estrategia interesante de vamos a hacer estas 2 paradas en boxes, pero en un circuito en donde, independientemente de la diferencia de velocidad, nadie se pueda adelantar, le da pie a los equipos a salirse con la suya haciendo tapones. Con Liam Lawson en el día de ayer Racing Bulls y con los 2 Williams ayer, tanto Carlos Sainz al principio como Alex Albon, su compañero al final. Esto lo haces en el Hungaroring o lo montas en Imola o en otro circuito y por mucho que se empeñe el de delante, vas a tener más oportunidades de adelantar, porque la recta es lo suficientemente larga como para poder adelantar, e incluso en Imola, donde vimos más adelantamientos de lo esperado la semana pasada. Tú intentas montar estos trenecitos y frenar al pelotón 20 segundos, 22 segundos para que el de delante haga la parada, y en otro tipo de circuito esto no lo puedes lograr, no lo puedes hacer, pero en Mónaco sí. Y por tanto, en ese momento, en el momento en el que terminó el Virtual Safety Car del principio de carrera y vimos que Liam Lawson ya estaba 7, 8, 9 segundos por detrás del que tenía por delante, ahí ya empiezas a ver que la carrera interesante sobre el papel se acababa de ir al garete. Que los equipos iban a hacer lo que les diese la gana. Y al final, tú dirás, ¿es lo más ético? Pues seguramente no es lo más ético. Va en contra seguramente del espíritu de la norma, de la competición limpia, pero es legal. Es seguramente lo que esos equipos desesperados, con ganas de puntuar, véase Racing Bulls, que tiene muchos menos que Williams, pues es lo que tenían que hacer, porque si no se lo iban a hacer a ellos. Y entonces, pues, sea ético o no, pues es lo que tuvieron que hacer. Y es entonces, en ese momento, en donde esa normativa de generar espectáculo se desvanece. Porque ves que desde la vuelta 8, del octavo clasificado para atrás, se está fragmentando a toda la parrilla.
y esa parrilla está secuestrada. Está oficialmente secuestrada. Porque si ves que el piloto de Williams o del Racing Bulls te está intentando frenar y lo está consiguiendo, sí, claro, tú puedes intentar un undercut, que sería lo lógico, lo que harías en otra carrera. Pero aquí la gente hacía un undercut y los demás iban tan lentos que en 5 vueltas les volvían a cazar. Y si el piloto de delante no le da la gana parar en boxes, ahí te vas a quedar. No hay manera de pasar. Y Alpine intentó parar pronto, Hülkenberg intentó parar pronto, y claro, y se agrupaban al pelotón y ahí siguieron 20 vueltas, 30 vueltas, 40 vueltas sin poder hacer nada. Así que sí, el concepto como tal podía ser bueno, pero si los equipos gestionan la carrera de esta manera, pues no hay manera de que la carrera sea interesante. Y aquí también se abre un debate interesante, porque conforme terminó la carrera, uno de los que hizo ese tapón, que fue Carlos Sainz, salió ante los medios y dijo: es que esto es manipular la competición. Esto es una manipulación, esto no es una carrera. Es controlar los tiempos, frenar, tal, no sé qué. Estás manipulando, estás fragmentando la parrilla a propósito. Estás conduciendo, no de manera errática, pero ya me entendéis, para abrir ese hueco artificial y me beneficio yo, hago las 2 paradas con Albon, luego intercambio y lo hace Carlos. Y lo dijo de esa manera, era manipular la competición. Y yo sí que no sé si estoy de acuerdo. O sea, yo entiendo perfectamente a lo que se refiere y por qué lo dice, ¿vale? Y entiendo que cualquier aficionado pueda estar de acuerdo también con esto, porque es una purria que de repente 3 pilotos decidan que el resto de la parrilla quede secuestrada en esta carrera y que no pueda hacer absolutamente nada. Que ellos controlan toda la carrera y hacen lo que les da la gana y se salen efectivamente con la suya, ya que los 2 Racing Bulls y los 2 Williams puntúan. Esto no es interesante de ver porque la gente quiere ver carreras y no gente secuestrada en mitad de la pista, porque es lo que se sintió. Especialmente los Mercedes, que se quedaron ahí a la espera de a ver si pasaba algo. Y el equipo tampoco intentaba algo distinto, ni parar en boxes, ni absolutamente nada. Entonces sí, entiendo por qué lo decía Carlos, pero esto abre un debate muy interesante, porque entonces, ¿dónde se traza la línea que separa la táctica de la manipulación? Porque entonces podríamos entender que muchas carreras de Fórmula 1 han sido manipuladas porque los equipos pues, han probado estrategias que consisten en retener a un piloto en beneficio de su otro piloto. Porque, por ejemplo, cuando Carlos ganó en Singapur, que recordaréis que iba lento a propósito para darle DRS a Lando Norris y frenar a todos los que venían por detrás, ¿eso fue táctica? ¿Fue una masterclass estratégica o fue manipular la carrera? Porque el espíritu de la competición, ¿cuál es? Todos yendo a tope y que gane el mejor. Pero ahí estabas levantando el pie, yendo líder del Gran Premio para frenar a todos los demás. ¿Era táctica o es manipulación? Yo quiero creer que es táctica. Hubo una vez también en esta temporada, no recuerdo exactamente qué Gran Premio, en donde Carlos iba más rápido que Alex Albon, pero Carlos levantó el pie a propósito para también pues, darle DRS a Alex Albon e impedir que los de detrás le adelantaran. ¿Eso era manipular la carrera o era una táctica? Porque no estás yendo lo más rápido posible, que es el espíritu de la norma, es el espíritu de la competición, el espíritu de las carreras. Pero si no hacías eso, el problema ya no era solo que adelantasen a Alex Albon, sino que también quizá te adelantaban a ti más tarde. Si montas el trenecito de DRS, nadie adelanta. ¿Es manipular la carrera o es una táctica? Yo creo que estas cosas son tácticas y es lo que tienen que hacer los equipos de Fórmula 1. Porque en una carrera de Fórmula 1, por muy raro que suene, en ocasiones eres más rápido y sacas más resultados yendo un poco más lento. Esto explota la cabeza de cualquiera, pero tú ahora mismo, en lugar de tirar a tope, ayudas a tu compañero, nadie te adelanta y sacas un mejor resultado que yendo a tope. O sea, para eso existe la estrategia y los estrategas en Fórmula 1, porque si no sería como la vieja usanza que cada uno tiraría a muerte y de repente paras en boxes cuando te dé la gana y te das cuenta de que hay 3 pilotos que te han adelantado. ¿Cómo? Si yo estoy tirando a tope. Bueno, pues porque está la estrategia ahí, que no se ha de ignorar. Entonces, todas estas veces en donde los compañeros se ayudan entre sí, todas estas veces en donde a un piloto le defiendes más de lo que toca, todas estas veces en donde, hasta que empezaron a regularlo, cuando entrabas al pit lane y un equipo iba a hacer una doble parada, iba a parar a sus 2 pilotos al mismo tiempo, el piloto de detrás iba levantando el pie para frenar a todos, para que a su equipo le dé ese tiempo a parar a los 2, sin que uno de los 2 pilotos se quedara esperando a que acabaran con el otro.
¿Eso es manipular la carrera? Yo no creo que estas cosas sean manipular la carrera. O sea, entiendo lo que quiere decir, especialmente en carreras como esta. Pero es que esto es Fórmula 1 y por tanto nosotros nos podemos quejar de lo que hizo Liam Lawson ayer y lo que hicieron los dos Williams, pero es lo que tenían que hacer, porque si no les iban a adelantar. Y claro, es que la FIA no puede poner una prohibición a esto. No puede haber una normativa que te diga a qué ritmo debes ir, porque entonces, ¿dónde se traza la línea también? Si de repente no lo estás haciendo a propósito, pero estás compactando demasiado la parrilla, estás yendo 4 segundos más lento que los pilotos de delante, que te sancionen también porque estás haciendo tapón y no debería ser así, ¿no? Estos son carreras. Y si tú puedes tirarle el coche, le tiras el coche y ya está. ¿Justo en Mónaco no se puede? Pues mala suerte, pero en otro circuito pues estas cosas no pasan y por tanto ese debate de si se debería sancionar o no, no debería existir. ¿Cómo se puede poner un mínimo de velocidad en Fórmula 1? Poner una norma que si no vas más rápido que este tiempo te sancionamos porque estás compactando a los demás. Pues haber estudiado o haber clasificado mejor, especialmente en un circuito como Mónaco, no se puede decir a un piloto o vas más rápido o te sanciono. Ojalá ese piloto fuese más rápido, pero es que en ocasiones es lo que tiene. Imagínate que pones esa norma cuando estaba Nikita Mazepin conduciendo. Estaría el tío sudando diciendo, joder. Pero vaya, hablando en serio, es que esto es lo que hay. De ahí que exista el factor estrategia en los deportes. Claro, tú cuando estás jugando a fútbol, estás ganando por 1-0 y de repente en el minuto 93 te vas al córner y te quedas quieto ahí para perder tiempo, ¿estás manipulando el deporte? Puede que estés manipulando al deporte, porque cuando pitan el silbato y arranca el tiempo, tienes que jugar al fútbol, no quedarte quieto con la pelota. Pero es estrategia, porque quieres ganar, ¿no? Quieres sacar los 3 puntos. Pues aquí también. Aquí también. ¿Te interesa proteger a uno? Pues vas a proteger a uno. Y aquí, por supuesto, se acentúa más que en otros grandes premios, pero en otros grandes premios también se hace esto de manipular la competición. O sea, por ejemplo, puedes irte al Gran Premio de Canadá o al Red Bull Ring o donde sea, y de repente en una clasificación puedes ver que uno de los 2 pilotos de un equipo se sacrifica a sí mismo, no hace una vuelta de clasificación para darle rebufo al otro y asegurar que su otro piloto pasa a la Q3. ¿Eso es manipular la competición o no? Porque le has dado una ayuda que el resto no ha tenido. Por tanto, ha notado una vuelta mejor de lo que tendría que haber hecho por ritmo puro, por rendimiento propio. Y en cambio ha pasado y se ha metido ahí entre los 10 primeros y no debería. Porque además has exigido que un piloto no tenga su derecho de hacer su vuelta para beneficiar a otro. ¿Eso es juego sucio? Pues podría ser juego sucio. ¿Podría ser manipular la parrilla? Podría serlo. Yo le llamo estrategia. Maximizar sus opciones con uno de los 2 pilotos y un punto para el equipo es un punto para el equipo. Y es dinero para ellos y es absolutamente todo. Entonces, ¿dónde se traza entonces la línea de manipulación o estrategia? Porque esa línea es muy fina y si lo vemos de una manera, muchas tácticas y muchas estrategias que hemos visto a lo largo de la historia de la Fórmula 1 podrían denominarse así, como manipulación de la carrera. Pero bueno, volviendo al tema de lo de las paradas en boxes obligatorias, que quizá tendría que haber cambiado la foto hace ya bastante en este vídeo, insisto que no me parece un mal concepto como tal. Simplemente es un concepto que lo han querido probar en Mónaco. Está muy bien, gracias por intentarlo, pero en Mónaco estas cosas pues no van a funcionar porque se pueden montar estos trenecitos. Tú esto lo haces en Spa-Francorchamps, que en Spa-Francorchamps tienes una recta inmensa y una zona de DRS más grande que Pau Gasol para intentar adelantar, y este trenecito de compañeros molestando al resto de la parrilla no lo puedes montar de ninguna manera. Y quizá en algún que otro circuito donde se pueda adelantar, pues es interesante hacer esto porque cada uno irá a la suya y no podrán protegerse unos a otros entre compañeros de equipo. Aquí en Mónaco, pues como el tamaño de la pista es el que es, como la anchura de la pista es la que es, pues pasaron estas cosas y desesperaron a algunos pilotos como George Russell, que se pensaban que eran los más listos de la clase y pensaron, vale, este no me deja pasar. Si me hago un recto y le adelanto, me meten una sanción de 5 segundos, pero como me puedo alejar y enseguida le sacaré 15 segundos, pues me compensará. Y el tío fue tan listo que lo dijo en voz alta. Es como estar en un examen y de repente decir: ¡me voy a copiar! Excelentísimo señor profesor, que sepa que estoy mirando constantemente el examen de la de delante y de las 10 preguntas, pues 8 las he copiado. Que la sepa. Aceptaré todo tipo de castigo. ¿Verdad que esto no se hace? No. Por tanto, yo me pregunto, ¿por qué George Russell, que parece siempre un genio del mal, alguien que siempre es consciente de todas las situaciones, súper meticuloso, Mr. Consistencia, abre ayer una radio para reconocer públicamente que ha hecho trampa?
¿En qué momento se le ocurría que era buena idea decirle a su ingeniero, bah, hago esto y ya que me sancionen, que me da lo mismo? Porque está reconociendo, aparte de que la maniobra era súper descarada, o sea, no intentó ni entrar más pasado de frenada, ni intentar un paralelo imposible. No pareció un intento de adelantamiento. Simplemente hizo ¡pop! Y se saltó la curva entera. Y luego diciendo, ya ves tú, ahora pues acepto la sanción. Pues drive-thru en toda la cara. Si es que hoy no meto ni el documento justificando la decisión de la FIA porque bien justificado está por parte de la federación. ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, ahora no puedo adelantar, así que me hago un recto en todas las curvas. Ah, pues muy bien. Ni siquiera he visto esto en carreras online de Fórmula 1 y que luego haya gente que se queje de las sanciones. Ah, no puedo adelantar en Monza, entonces en la chicane de la curva 1 me hago un recto y me voy y completo todo el primer sector a 350 kilómetros por hora. Pues no funciona así el automovilismo. No funciona así. Y además el tío es que, diciéndolo por la radio, es que manda huevos, ¿eh? O sea, es que esto no lo ves en otro deporte. Tú estás en un partido de fútbol, no puedes marcar y de repente dices, pues me voy a tirar aquí en el área para que me piten un penalti. Voy a fingir una patada y me voy a tirar al suelo. Y en lugar de fingir y ¡ay, qué dolor!, te tiras al suelo y le dices al árbitro, me he tirado, por si acaso pitas penalti, me he tirado. ¿Qué va a hacer? Sancionarte. Te va a sacar una amarilla y si tienes una amarilla, a la calle. Normal. ¿Qué haces? ¿Qué haces diciéndolo en voz alta? Y luego el pobre Antonelli, viendo que este era el modus operandi, y dijo, ah, vale, pues yo también me hago un recto. Y luego tuvieron que entrar por la radio de Mercedes diciendo, cabrón, devuelve la posición, que a este le han metido un drive-thru. Y ya es cuando levantó el pie y volvió a dejar pasar a Alex Albon. Increíble, Mercedes ayer, nadie al volante. Pero bueno, volviendo al experimento y volviendo a las paradas obligatorias. Lo han probado. ¿Vale? Ya sabéis que yo estoy a favor de que se prueben las cosas, pero que no continúen con esas cosas si se prueba que no funcionan. ¿Esto deberían hacerlo en otros grandes premios de Mónaco? Pues seguramente no, ¿vale? Porque veríamos entonces lo mismo. Además, Lawson empezó a hacer ya trenecito en beneficio de Hadjar, a lo mejor en la vuelta 9, pues si se vuelve a hacer el Gran Premio de Mónaco con esta normativa, en lugar de en la vuelta 9, empezarán a hacerlo desde la vuelta 1. En la siguiente carrera, si juegan con las mismas cartas todos, sabiendo ya cómo han jugado la anterior mano, pues lo harán peor todavía. Será aún más descarado en la próxima entrega del Gran Premio. Por tanto, ¿cuál es la solución entonces? ¿Qué se puede hacer con Mónaco entonces? Nada fácil. O sea, nada que sea un parche o un cambio de normativa. Da igual el número de paradas en boxes, da igual todo. La solución es mucho más difícil y por eso están probando con estos cambios de formatillos para ver si suena la flauta. Pero la solución es mucho más difícil y mucho más costosa, que es empequeñecer los coches, cambiar el tamaño de los coches. Porque hace años, hace unos cuantos, lo reconozco, pero antes de tener estos tanques, yo vi con mis propios ojos cómo Fernando Alonso ganaba 18 posiciones en un Gran Premio de Mónaco adelantando en pista. Entre estrategia y pista, por supuesto, pero con adelantamientos en pista. Yo esto lo he visto con mis propios ojos. Por tanto, ¿es muy difícil adelantar en Mónaco? Por supuesto. ¿Es imposible? Pues con los coches de hoy en día sí, pero con otros no. Y esto ya no es un problema de Mónaco solo, es un problema de Suzuka este año también. Y es un problema de muchos otros circuitos donde no hay espectáculo, pero por estos coches. Entonces, entiendo esta imperiosa necesidad de Liberty Media de voy a probar a cambiar el formato y que si paradas y que si sprints o mierdas similares y a ver si solventamos el problema. Pero el problema no se solventa intentando añadir una línea más al reglamento deportivo. El problema en muchos circuitos está claro. Y con Mónaco, a mí lo que me fastidia es que se queda, por tanto, esta frase de ¿ves? Es que Mónaco ya se ha quedado anticuado. Hay gente que se quiere cargar este circuito por lo civil o por lo criminal. Y se nota la obsesión que tiene mucha gente por Mónaco porque esto mismo que sucede en Mónaco puede suceder en otros circuitos y a la gente le da igual. ¿Cuánta gente hemos leído en esta temporada 2025 pidiendo que cancelen el Gran Premio de Japón y que se marchen del circuito de Suzuka? ¿A que no lo dice nadie? Pues en Suzuka tampoco pueden adelantar. El Gran Premio de Japón de esta temporada es un grandísimo ejemplo. ¿Algún adelantamiento hubo? Alguno, pero no sucedió absolutamente nada.
Y hay muchos otros en esta temporada donde vamos a ver procesiones. Imola me sorprendió que no lo fuese. Yo creo que todos íbamos con la expectativa de, aquí también, procesión histórica. Pero llegaremos al Hungaroring y también será una carrera complicada para adelantar. Llegaremos a Singapur y Singapur será una carrera complicada para adelantar. Llegaremos a Zandvoort y en Zandvoort también será complicado adelantar. Alguno que otro, ahí sí que se puede, pero tampoco en exceso. Y no pedimos que se marche este circuito y este otro, y este otro, y este otro, y este otro, porque si no, nos quedamos sin grandes premios. Entonces, si este mismo problema, en mayor o menor medida, existe ya en otros grandes premios de esta misma temporada, no me vengáis la milonga de que existe la imperiosa necesidad de destruir el Gran Premio de Mónaco. Porque si nos cargamos Mónaco con esa excusa, no podemos cargar otros y no interesa, no le gusta a la gente comentarlo. Y a mí sí. A mí sí, porque Mónaco es mi circuito favorito. Que no mi gran premio favorito, ¿vale? Mi gran premio favorito pues era Brasil, porque Brasil siempre genera espectáculo, porque un domingo de Brasil es seguramente lo que mantiene en vida a gran parte de los aquí presentes. Pero un domingo de Mónaco, pues el gran premio como tal, pues no es espectacular. El circuito lo es. El circuito es el mejor urbano que ya se pueden inventar 20 circuitos más en parkings en esta temporada, que ninguno llegará a la suela del zapato de Mónaco. Y esto se ve el sábado en clasificación. E insisto, y lo digo otra vez, para mí como si cancelan las carreras de Mónaco del domingo, me da absolutamente igual. A mí dame el sábado. Dame el sábado. Y luego el domingo méteme la procesión que haga falta, que vendré yo aquí, imitaré una marcha de banda de calle en una procesión de Semana Santa y ya está, y hasta el año que viene. Y sé que hay gente que cada vez que comento esto se enfada conmigo porque dice, Víctor, por Dios, que aquí lo importante es el domingo, que no podemos venir aquí a decir que en una carrera de Fórmula 1 da igual que no se adelanten y tal. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no pasa nada por tener un fin de semana al año distinto al de los demás. De ahí que la quali de Mónaco sea tan interesante, porque como todo el mundo sabe que el domingo no se va a poder hacer nada en pista, de ahí la importancia de la pole. Y cada vez que van a un circuito donde más importante es la pole, más interesante es la clasificación. Y si ya de por sí una clasificación en Mónaco es espectacular por el circuito que es, por lo cerca que pasan de los muros, pues tú imagínate si a todo eso le sumas el factor de que una pole aquí es casi una victoria asegurada. Pues van todavía más al límite. Y por eso vemos clasificaciones tan espectaculares. Y por eso me vale la pena seguir estando en Mónaco. Yo nunca he necesitado la excusa de la historia y lo que significa Mónaco para la Fórmula 1 para justificaros mi decisión y por qué me gusta Mónaco. Mónaco es un circuito de verdad. Y de todos los urbanos que se van inventando y sacando ahora de la manga, es el único que supone un reto auténtico para los pilotos. Un circuito donde no se pueden dormir, no se pueden despistar ni un segundo. Y por eso es un circuito que todo el mundo, luego escuchas a Fernando Alonso por la radio en clasificación y te dice, me encanta conducir en este circuito. Porque a los pilotos de verdad les gusta un circuito como este. Y una pole aquí sabe a gloria porque es la vuelta más complicada del año. Y si luego en Fórmula 1 pedimos la excelencia con los pilotos, los equipos y los circuitos, este circuito tiene que formar parte del calendario. Porque si queréis que los pilotos sufran y suden un poquito, pues hay que llevarles aquí. Y no a los parkings y a las avenidas de 2 kilómetros para abrir el DRS y adelantar y ya está. Por suerte, para la próxima temporada, a la espera de que averigüemos un poco cómo van a ser los monoplazas de 2026, porque cada vez que sale una noticia al respecto van comentando que los coches de 2026 en adelante van a ser terribles y que la temporada que viene puede ser un desastre. Por lo menos uno de los cambios positivos de cara a grandes premios como este es que van a cambiar en tamaño y van a ser más pequeños los Fórmula 1. Van a pesar prácticamente lo mismo, pero van a ocupar menos. Por tanto, en circuitos así, pues Dios quiera que tengamos una pequeña mejora. Y es esto lo único que se puede hacer. Insisto, ahora hay debate de, bueno, son 2 paradas obligatorias, ¿qué podríamos hacer? No podemos hacer nada. A no ser que cambien el tamaño del monoplaza, todo lo demás que quieras hacer no va a funcionar. Y está ya más que demostrado. Si cualquier estrategia es posible porque nadie se puede adelantar, no hay nada que hacer. Así que aquí lo importante es que en lugar de probar formatitos distintos, cambien los monoplazas verdaderamente y volvamos a ver espectáculo ya no solo en Mónaco, sino en muchos grandes premios donde lo hemos perdido con el paso del tiempo. Y sé que eso es mucho más complicado y que hay que esperar muchos años y que quizá hasta que llegue ese momento hay que esperar 5 procesiones más en Mónaco.
Pues esperaremos. Pero tarde o temprano ese debe ser el camino de la Fórmula 1. O sea, no pueden hacer más grandes ya estos monoplazas. No hay ventaja alguna de que cada vez los Fórmula 1 sean igual de tanques o más que en la actualidad. Y por eso, por ejemplo, me quejo tanto de las sprints, que antes creo que lo había mencionado, ya no sé porque he comentado muchas cosas en este vídeo, pero para mí en esencia es lo mismo. Para intentar mejorar el espectáculo te prueban pues ese formatito distinto, que si forzando una carrera, que eso sí que es forzar el espectáculo, porque es crear una carrera de donde no la hay, para intentar entretener a la audiencia y que sea más entretenido. Y resulta que no lo es. Pues bueno, estoy a favor de que se prueben cosas distintas, pero cuando se demuestren que no funcionan, pues que se cambien o que se prueben otras, pero que no se siga por el mismo camino. Y al final, la sprint, como muchos otros experimentos, ¿qué es? Pues un experimento, un parche temporal para intentar solventar de alguna manera un problema más grande que no se puede solucionar en cosa de meses, sino que tienen que pasar varios años. Pero también os digo una cosa, y que se sienta aludido quien quiera. Ojalá fueseis igual de tajantes con la F1 Sprint que con lo que vimos ayer. O sea, este formato experimental, este intento de parche, se prueba, no funciona, y todo el mundo ya hablando horrores de todo esto, y se prueba un parche temporal para mejorar el espectáculo 20 veces que no funciona y es que es mejor que unos libres. No es mejor que unos libres. Ni parches como lo de ayer en el Gran Premio de Mónaco, ni parches como la F1 Sprint solucionan todos los problemas milagrosamente de un campeonato que tiene problemas mucho más grandes, que es literalmente el tamaño grande de esos monoplazas. En cambio, con un formato os cebáis a muerte y con el otro vengo yo aquí y parece que estoy llorando todas las semanas. Pero bueno, una cosa sí que os diré, a pesar de todo lo que os acabo de soltar ya sobre todo esto, que es que haya funcionado más, haya funcionado menos, sí que es cierto que al menos era algo distinto. En el sentido de que todas las carreras de Mónaco, a no ser que aparezca la lluvia, suponen una parada en boxes y ya se acabó. Y ya no hay nada más que ver y ya no hay ningún punto de interés, a no ser que haya un safety car o una bandera roja que cambie y agite un poco la parrilla. Por lo menos la carrera de ayer me tuvo pendiente hasta el final. Y esto no sé si es porque fue más interesante o porque fue más infame, no lo sé, pero es una realidad. Yo normalmente veo un Gran Premio de Mónaco y a partir de la vuelta 30 ya te puede entrar el sueño, ya puedes estar echando la siesta. En cambio, ayer, hasta las últimas vueltas, a la espera de ver si también había una bandera roja que buscaba Red Bull desesperadamente para ver si Verstappen se mantenía delante o no, estuve atento y estuve pendiente. Y estuve muy pendiente de la estrategia y de los jueguecitos de cada uno y a ver cómo frenaba todo el pelotón y ahora se intercambiaban los pilotos, tal. Seguramente no sea lo que buscábamos, pero por lo menos era una carrera de estas que tenías que prestar atención para enterarte de todo lo que pasaba. Hay mucha gente que el concepto carrera estratégica lo aborrece y nunca le gusta ese tipo de carreras y por tanto lo de ayer tampoco le habrá gustado. Pero para gente como yo, que el concepto carrera estratégica, si está verdaderamente interesante, me puede gustar igual que una carrera muy movida con muchos adelantamientos, lo de ayer pues para mí sí que fue una mejora, por lo menos con el producto del domingo. Pero claro, ves el resultado y ves que el sexto, simplemente por estar por delante, te queda casi un minuto del piloto de delante, del quinto clasificado, cuando ves que por frenar a toda la parrilla a propósito, los líderes doblan hasta en 2 vueltas hasta el 9º clasificado, pues no es la Fórmula 1 que quieres ver, porque les quieres ver a todos lo más compactos posibles, tirando a muerte lo máximo posible, pero es lo que hay, supongo. Y bueno, igual ha llegado el momento de empezar a hablar de los pilotos y de la carrera como tal, pero claro, en Mónaco si no me extiendo con todo lo que acabo de comentar, pues no hay mucho más que decir. O sea, como mucho se puede hablar de la quali y no de la carrera, porque el resultado prácticamente ha sido el mismo, un abandono más, un abandono menos, y este sube una posición y este la baja. No hay muchos más cambios de posición en un Gran Premio de Mónaco y el de ayer, independientemente de la nueva normativa, no fue distinto. Entonces, pues bueno, como mucho, lo único que me gustaría destacar más pues fue que ganó Lando Norris. Que ganó Lando Norris después de varios grandes premios de sequía, después de varios grandes premios cometiendo varios errores. Justo en el circuito que no admite errores es donde vemos a Lando Norris brillar más. Es algo que no me veía venir después de varios grandes premios, insisto, con clasificaciones que ya le costaba bastante
y le afectaba bastante de cara a la carrera. Justo llegamos a Mónaco, territorio de Charles Leclerc que a punto estuvo de lograr la machada, pero Lando Norris ya no solo batió a Leclerc, batió también a su compañero Oscar Piastri, que se quedó como a unas 2 décimas de diferencia, en un circuito donde esta distancia pues ya pesa más que en otros circuitos, ya que la longitud del trazado es la que es. Lando Norris hizo la pole, con Oscar Piastri en tercera posición. Sí que es cierto que casi me llevo las manos a la cabeza en la salida, porque vimos a Lando Norris bloquear de cara a Santa Devota, que digo, como se vaya contra el muro, después de haber hecho la pole en Mónaco, esto sí que habría sido una puntilla al Mundial de cara a Oscar Piastri tremenda. Pero afortunadamente para él, Lando Norris pudo frenar el monoplaza a tiempo, hizo la curva, mantuvo liderato y a partir de ahí no hay nada más que decir. En el momento en el que Verstappen estaba intentando frenar al pack en busca de algún incidente, algo, una bandera roja que le permitiese el cambio de ruedas y mantenerse en primera posición, parecía en ese tramo que Leclerc podía tener más ritmo, le estaba tirando el monoplaza a un Lando Norris que al mismo tiempo no se acercaba a Max Verstappen. Imagino que porque asumía que en aire sucio pues no iba a poder hacer nada en este circuito, no iba a poder adelantarle, y era correr demasiado riesgo en realidad, porque sabías que ya de por sí en un rueda a rueda con Verstappen puede salir mal parado, pues tú imagínate en Mónaco mientras te estás jugando la victoria. Pues evidentemente Norris fue cauto en ese momento, y en el momento en el que Verstappen ya se metió en boxes, Norris fue cuando realmente apretó, anotó la vuelta rápida de la carrera, le sacó unos 2 segundos a Charles Leclerc y demostró tanto al monegasco como al mundo entero que ayer tenía ritmo de sobra para ganar la carrera. Así que no puedo decir nada más distinto de lo que ya comenté en el post clasificación en directo, que ya sabéis que ahora también lo hago también en este canal, en YouTube, porque pues, todo lo que sucede en Mónaco el sábado es prácticamente lo mismo para el domingo. Estelar, en esta ocasión Lando Norris, que sabíamos de sobra que el talento lo tiene, que la velocidad la tiene, que tiene las manos, pero bueno, le faltaba quizá más cabeza, le veíamos más cometer errores bajo presión, le faltaba más esa estabilidad y esa cabeza fría que aparenta más Oscar Piastri, porque el talento sabemos de sobra que está ahí. En esta ocasión, en un gran premio muy especial, ha salido a relucir, vuelve a salir a relucir en 2025 y se coloca 3 puntos de liderato del Mundial de su compañero Oscar Piastri, que no pudo ser más que tercero en el día de ayer. Siguió más o menos una estrategia parecida a la de Norris, porque McLaren no le iba a preparar un undercut a su propio piloto, estaba más que claro. También estaba más que claro que tampoco se le veía con un gran ritmo, ya no solo lo de clasificación, a lo largo de la carrera, pues tú puedes argumentar que este está abriendo distancia porque no le interesa estar en aire sucio y tal, pero tampoco estuvo, yo creo, en posición de intentar un undercut con nadie, porque además Ferrari pues jugó bien sus cartas también con la estrategia de Charles Leclerc y simplemente se quedó ahí, en esa tercera posición. Era más competitivo que Max Verstappen, era mucho más competitivo que Lewis Hamilton, que ayer estuvo desaparecido, pero no estaba para ganar este gran premio, sea Mónaco o sea otro circuito en donde sí se puede adelantar. Así que oportunidad perfecta para Lando Norris de recortarle 10 puntos más en la distancia que le separaba ahora mismo en el Mundial, completado ya el primer tercio del campeonato y los dos están con las mismas opciones de ganar el título, con una McLaren maniatada ahora mismo de que no puede llevar a cabo órdenes de equipo ni jueguecitos raros entre ellos porque sería meter demasiado mano en una lucha que ahora mismo es entre ellos por el Mundial. Y poco más puedo comentar ya de temas principales, ya pasaré a hablar de los equipos y de los pilotos porque en esta ocasión pues es eso. Ya hicimos un post de la clasificación y el post de la carrera es prácticamente lo mismo. Es destacar lo bien que hicieron la quali y que eso le permitió estar en zona de puntos a cada uno. Así que nada más, vamos a hacer ese repaso rápido con todos los clasificados. De los McLaren ya hemos hablado. Tenemos que hablar, por tanto, de los Ferrari, de la segunda posición de Charles Leclerc y de la quinta plaza de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton que salía desde la séptima y, por tanto, pudo ganar 2 posiciones en esta carrera, que ya bastante es. Con respecto a Charles Leclerc, pues lo dicho, intentó la machada de lograr la pole, se puso en pole provisional, pero un segundo intento de Lando Norris impidió que el monegasco se proclamara poleman en su tierra por 4º año desde que está en Fórmula 1. Y bueno, en total, porque creo que cuando estaba en Fórmula 2 y demás, aquí casi que no lograba ni puntuar. Tenía como un gafe en este gran premio.
Como mucho se puede comentar que en clasificación McLaren sí que salió con la mejor estrategia, porque en ese último intento de la Q3 fue último intento, era un único intento para Ferrari y McLaren hizo dos. McLaren hizo dos intentos cargado de combustible para dar esas dos vueltas competitivas y a pesar de hacerlo con un blando ya usado y demás, Lando Norris fue capaz de mejorar su vuelta y quedar por delante de Leclerc. Y Leclerc estaba algo mosca de que quizá no se la tendrían que haber jugado a una bala. McLaren en ese sentido, fíjate que en muchas ocasiones le podemos criticar, pero ahí fueron muy avispados, detectaron cuál era el mejor modo de mejorar sus vueltas o de luchar por la pole en general en esta clasificación. Fueron los únicos que salieron muy pronto en esos últimos minutos de la Q3 para dar una vuelta y luego otra, y le salió perfectamente. A Piastri no tanto, pero Lando Norris le robó la pole al piloto de casa. Y después de intentar adelantar en la salida, pues ya no había nada más que hacer. Sí que es cierto que yo Ferrari pensaba que jugaría más a los undercuts, aprovechando que había hueco detrás para parar y no tener nada de tráfico, porque hubo ciertas situaciones de la carrera, ciertos momentos en donde Norris se va encontrando con tráfico. Yo digo, ostras, si ahora tiene que adelantar a 5 pilotos y Leclerc aprovecha, se mete en boxes y hace una vuelta como si no hubiese un mañana, pues quizá era interesante probar algo así más atrevido, más agresivo, pero Ferrari fue bastante cauta en ese sentido con la estrategia. No hizo nada muy extravagante, simplemente fue a la vieja usanza de parar más o menos al mismo tiempo y rezar a que el piloto de delante cometa un error para que Leclerc pueda pasar. Eso no sucedió. Por tanto, se tuvo que conformar con la segunda posición y Lewis Hamilton con la quinta. Salía desde la séptima, después de haber clasificado cuarto, pero recibió una sanción de 3 puestos en parrilla por hacerle un impeding a Max Verstappen. Un impeding que, como lo dijeron abiertamente por la radio, pues le dieron motivos a la FIA para sancionarles. Y Hamilton, pues bueno, lo más destacable fue que en el primer stint rodaban el mismo tiempo que todos los de delante, al igual que el sexto y el quinto clasificado, Fernando Alonso e Isaac Hadjar respectivamente. Y probando un overcut, finalmente cuando Alonso y Hadjar fueron haciendo sus paradas, pues Hamilton jugó a eso, a alargar más ese primer stint, llevaba el neumático duro, por tanto podía alargarlo el tiempo que quisiese, empezó a rodar muy pero que muy rápido y ya cuando se metió en boxes unas vueltas más tarde salió 2 segundos y pico por delante de Hadjar, adelantó a ambos pilotos. Por tanto, ahí Ferrari sí que estuvo muy bien y Hamilton escaló 2 posiciones, pero lo raro vino a partir de ahí, porque desde ahí Hamilton simplemente desapareció. Él comentaba que quizá había quemado demasiado sus neumáticos y tal, pero llegó a estar, después de esa parada en boxes, como a 2 segundos de Max Verstappen delante en cuarta posición, ¿no? Y chico, que no hubo manera. Desde ahí se abrió una brecha de 30 y pico segundos, ya para la segunda parada, y esa brecha se mantuvo hasta el final. Y quedó como a 50 segundos del liderato. A 50 segundos de Lando Norris, a casi 50 segundos, por tanto, de su compañero Leclerc, estando en aire limpio toda la carrera. O sea, fue muy extraño porque además conforme yo, claro, vi ese bajón de rendimiento y digo, pues quizá es que Ferrari ha querido hacer lo mismo que Racing Bulls y tal, de tener a un piloto que deje un hueco perfecto por si Leclerc tiene que parar en boxes bajo un safety car o lo que sea. Pero no tenía mucho sentido. Entonces me puse a ver las radios y vi un intercambio de radios entre Lewis Hamilton y su nuevo ingeniero de pista, Riccardo Adami, viejo conocido nuestro, que era como, yo no sé hasta qué punto aquí cunde la armonía, más bien cunde la anarquía, porque Hamilton, por ejemplo, en su segundo stint no era consciente del ritmo que estaba notando. Se quejaba de que no le estaban informando muy bien del ritmo de los de delante y que no sabía muy bien qué tiempos tenía que hacer, que se sintió como abandonado. Le hacía una pregunta al ingeniero y el ingeniero le respondía a otra cosa. Y salió una en la retransmisión diciendo, no me estás respondiendo a lo que te estoy preguntando. Y conforme terminó la carrera, Hamilton soltó como un speech de, bueno, ha sido duro, pero aprenderemos, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y Riccardo Adami no dijo nada. Y pasaron como varios segundos, casi medio minuto de espera de Hamilton en silencio, hasta que le mandó otra radio y dijo, ¿qué pasa? ¿Que estáis enfadados conmigo o qué? Y tampoco le respondieron. Entonces era como, no sé, ya sabemos que en otro gran premio hubo como chispas, hubo un poco de tensión entre Hamilton y el equipo porque estaba siendo como muy irónico por la radio pidiendo un intercambio entre él y Leclerc para probar algo distinto. Y esto se sabe porque lo fueron reportando que Fred Vasseur no estaba muy contento con esto. Hamilton salió a defensa propia diciendo que esto ya
él lo ha hecho con sus antiguos ingenieros de pista y tal, y que nunca pasa nada. Y lo de ayer fue peculiar. Sí que es cierto, y aquí diré algo que siempre, por opinar estas cosas de Lewis Hamilton, al final siempre me meto en líos y la gente dice, ves, es que le odias, tal, no sé qué, pero de verdad que no, son simplemente cosas que me llaman la atención de alguien como él. Porque siempre me ha dado la sensación que él no ha sabido leer muy bien las carreras y que siempre ha necesitado ese gran apoyo de ese ingeniero de pista detrás para recordarle absolutamente todo lo que tiene que hacer en todo momento para que la carrera vaya sobre raíles. Si no le das mucha información o la que él necesita y no les reaseguras de que esa estrategia es la mejor y que este ritmo es el que tienes que hacer y no se lo pones todo en bandeja, a mí siempre me llama la atención que Hamilton parezca tan perdido por la radio. Porque sí que es cierto pues, que el ingeniero tiene que trabajar más también y tratar de adaptarse a su estilo de comunicación, ¿no? Porque además ya ha habido más quejas con respecto a Ricardo Adami en otras temporadas, que bien le conocemos nosotros de su último paso con Carlos Sainz en la escudería. Pero ha habido ejemplos de, por ejemplo, una carrera en donde estaba sin poder adelantar al piloto de delante, le pararon una vuelta antes, o sea, intento de undercut, y Hamilton en esa vuelta no fue rápido, paró en la vuelta siguiente el piloto de delante, volvió a salir por delante y mandó una radio diciendo, ¿por qué no me dijisteis que esa vuelta era crítica? Y es como, hombre, es un undercut. No sé hasta qué punto tenemos que decir, ataca a muerte ahora. Yo creo que se sobreentiende de que es un intento de undercut y estamos intentando adelantarle por estrategia porque no podemos en pista. Y ha habido como más carreras así, en donde ayer, por ejemplo, sale séptimo, adelanta a 2 pilotos con la estrategia y acto seguido dice que no sabe en qué posición va. Y es como, hombre. Luego también decía que cuando ya hicieron la segunda parada y le dijeron que estaba como a 30 segundos del piloto de delante, decía, ¿he ido tan lento toda la carrera? Y es como, hombre, en el volante te sale como el tiempo que estás haciendo. Y yo escuché algunas radios y le estaban diciendo los tiempos que estaba dando Verstappen, que era el piloto de delante, en 4ª posición, antes de que parasen los McLaren y Leclerc y compañía. Y entonces es como que hay muchos ejemplos de Hamilton totalmente perdido, ya no en Ferrari, sino también en Mercedes, que digo, me llama la atención de alguien tan experimentado como él, que tiene 40 tacos, que está en la Fórmula 1 de manera ininterrumpida desde 2007, que ha ganado 7 títulos mundiales y esos triunfos no se los quita nadie, pero que sí que es cierto que, al igual que eso es intachable, hay pilotos que tienen unas cualidades que él no tiene. También es al revés, él tiene unas cualidades a una vuelta y demás que otros pilotos nunca han tenido. Pero con respecto a la gestión de la estrategia siempre me ha parecido que o tenía a su seguro de vida, que era Peter Bonington detrás, diciéndole en todo momento qué es lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, o estaba como en otro mundo. Y no lo quiero vender esto como un ataque de atención, lo que está diciendo este señor de Lewis Hamilton. Es simplemente algo que me ha llamado ya históricamente la atención sobre él. Y por tanto, al ver otro ejemplo, pues vengo y os lo digo, de decir, estas cosas a mí me chirrían un poco. Pero bueno, lo que sí que está claro, más allá de teorías personales, es que la comunicación con su ingeniero debe mejorar, porque actualmente hemos visto ya muchos encontronazos, muchos intentos de preguntas que el ingeniero no les responde, no hay mucha armonía ahora mismo entre ellos. Pero no creo que sea justificación tampoco para terminar a 50 segundos del líder, habiendo rodado más de media carrera en aire limpio. Es algo que no termino de entender, lo de pasar 30 vueltas y decir, ¿estoy yendo tan lento? Es como, hombre, no sé. Tras 30 vueltas has de esperar para hacerle una pregunta al ingeniero de si estás yendo lento cuando has visto que no te has acercado a nadie en esas 30 vueltas. Es como... No sé, son, de verdad, que no lo digo para criticar, ni para malmeter, ni para nada. Simplemente son cosas que de alguien como él me sorprenden.
en sobremanera. Pero bueno, terminó en quinta posición el piloto británico, por detrás precisamente de Max Emilian Verstappen. Aquí toca turno de Red Bull, tercer equipo en esta ocasión, cuarta posición para él, 17ª posición, penúltimo lugar para Yuki Tsunoda. En esta ocasión, pues Verstappen no pudo ganar ninguna posición en la salida, se defendió bastante bien Oscar Piastri, y a partir de ahí Verstappen hizo lo que tenía que hacer, una estrategia distinta. En lugar de intentar un undercut imposible con los McLaren y demás, lo que hizo fue mantenerse en pista. Alargó un poco su primer stint y especialmente alargó bastante el segundo, a la espera de alguna bandera roja o algún milagro que le permitiese cambiar posiciones y mantenerse también al frente. Era la única manera, porque por undercuts, historias, iba a ser imposible. Desafortunadamente, ese incidente que esperaba Red Bull no llegó y tuvieron que parar a 2 vueltas del final. Y algo similar sucedió con Yuki Tsunoda, pero con un Yuki Tsunoda que fue estampado por Pierre Gasly nada más arrancar la carrera, y por parte de un Tsunoda que también, como paró tempranísimo en la vuelta 1, pues se metió en todo el berenjenal de los pilotos que no querían parar y que querían frenar a todos los demás. No pudo abrirse paso de ninguna de las maneras, así que se quedó esperando también un milagro para parar tarde en boxes o un cambio de ruedas bajo bandera roja. Los dos de Red Bull iban con la misma mentalidad, no le salió ni a uno ni al otro, aunque uno salió mejor parado que el otro. A partir de ahí encontramos pues al equipo B de Red Bull, encontramos a Racing Bulls, que fueron los grandes genios de la estrategia de este Gran Premio. La gran frustración de toda la parrilla, la gran frustración de muchos de los aficionados, pero haciendo lo que tenían que hacer. Ya de por sí, sexta brillante posición para Isack Hadjar, que sigue siendo, por ahora, yo creo que de manera indiscutible, el rookie del año. Está siendo una sensación verle a una vuelta, especialmente este finde, ya no solo por ser Mónaco y demás, porque además para rookies es más complicado, si no véase Andrea Kimi Antonelli el accidente que tuvo al final de la Q1, ya no solo por ser Mónaco, sino porque estaba siendo un fin de semana que se le estaba atragantando. Hadjar ha catado muro en varias ocasiones en los entrenamientos libres este fin de semana. Cuando no cataba muro, Lawson estaba por delante por primera vez en todo lo que va de año. Y justo llega la clasificación, el tío vuelve a apretar los dientes, vuelve a apretar y se mete por delante. Y se mete en sexta posición, quinta después de aplicar la sanción a Lewis Hamilton. Quinta posición para la parrilla de salida. O sea, es espectacular. Que vale que Racing Bulls en este circuito ha funcionado muy bien en términos de ritmo, pero podríamos haberlo visto a la inversa también con Lawson, que es un piloto más experimentado, y vuelve a estar él por delante incluso en estas circunstancias. Me parece espectacular. Y luego está el tema de la estrategia, porque ya luego, bueno, también Liam Lawson, decir que también hizo buena clasificación, por fin se metió en el top 10 y también terminó en la zona de puntos, sexta y octava posición para ambos. Y luego estaba, pues eso, el tema de la estrategia. Enseguida, nada más arrancar la carrera, Lawson se puso a hacer su trabajo, empezó a frenar a toda la parrilla y a partir de ahí se desvelaron las cartas, que Racing Bulls te iba a montar todo esto para que Isack Hadjar, tras menos de 20 vueltas, hiciese ya sus 2 paradas y se quedase con esa posición asegurada ya para todo el resto de la carrera. Porque luego, por ejemplo, Esteban Ocon le atrapó y Liam Lawson también, porque claro, llevaba a lo mejor unos neumáticos de 50 y pico vueltas desde que hizo esa segunda y última parada hasta la vuelta 78. Era normal que perdiese tanto tiempo con los de delante porque esa no era la estrategia más rápida, pero era la estrategia con la que podían asegurar la posición en pista. Por tanto, a Hadjar le vino de perlas hacer eso, aseguró su sexta posición por lento que fuese, y luego Liam Lawson se salvó porque como Williams por detrás empezó a hacer lo mismo, pues Lawson, pese a todo el tiempo que había perdido rezagando a toda la parrilla, vio que ahora tenía un hueco gratis provocado por los Williams para también hacer su parada y asegurarse una posición de puntos. Así que parecía que era sacrificarse por uno de los pilotos y al final les tocó la lotería y pudieron salvarse los dos haciendo lo mismo. Porque Hadjar luego no hizo lo de Williams de intercambiar los pilotos y abrir hueco para Liam Lawson. Así que espectacular. Porque bueno, no lo podían hacer porque estaba Esteban Ocon de por medio. Claro, llega a no estar y seguramente podrían haber hecho lo mismo. Pero espectacular de todos modos para Racing Bulls, que a principios de temporada recordaréis que habían perdido muchos puntos, y no por falta de ritmo, sino por malas estrategias y malas decisiones, o bueno, golpes de poca fortuna, dependiendo de cada carrera. Y justo aquí pues han tenido un muy buen ritmo de clasificación, han actuado muy bien los dos pilotos en clasificación y luego en carrera con la estrategia desde luego fueron los más listos del barrio. Así que espectacular
todo lo que hicieron Racing Bulls en el día de ayer. Frustrante desde nuestro punto de vista, pero es lo que tenían que hacer. A partir de ahí, el equipo Haas, como comentaba, con la 7ª posición de Esteban Ocon y la 12ª, creo, de Oliver Mann, que se quedó fuera de la zona de puntos, pero remontando 8 posiciones ya que salía desde la última posición. Haas también estuvo muy bien con la estrategia. Esteban Ocon, pues bueno, fue el único de la zona media que no necesitó a su compañero haciendo estas triquiñuelas en el fondo de la parrilla para poder parar en boxes. Se aprovechó de lo que estaban haciendo Lawson y los Williams para hacer sus 2 paradas y se mantuvo pegadito a Liam Lawson toda la carrera, seguramente incluso con más ritmo, y en un circuito normal podría haber quedado en carrera por delante de Hadjar y haber sumado la friolera de 8 puntos para Haas. Pero de todos modos, 6 no está nada mal. Clasificación otra vez por parte de Esteban Ocon impecable. Ya tiene historial de hacerlo muy bien en clasificación en Mónaco. Hizo un podio con Alpine en este circuito. Y bueno, a partir de ahí la 12ª posición de Oliver Mann, que quizá se pueda entender que ha sido robado este fin de semana. Hoy no hay tablet, ya os aviso, porque le metieron 10 puestos de sanción en parrilla por adelantar a un piloto bajo bandera roja en uno de los entrenamientos libres. Y sí que es cierto que lo hizo, pero también es cierto que, aunque hubiese dado un frenazo espectacular, justo la bandera roja salió cuando iba a adelantar al piloto, que creo que era Carlos Sainz, al piloto que estaba por delante. Entonces, luego lo hizo Colapinto, luego lo hizo Carlos Sainz y a ninguno de estos dos le sancionaron porque dijeron que no les daba tiempo a frenar, pero con Oliver Mann sí que han considerado que tenía más tiempo y que por tanto sanción de 10 puestos. Bueno, entre eso y lo de la clasificación de Imola, pues Oliver Mann, el chaval, tiene que estar hasta las narices de la federación. Bienvenido al barco. Pero bueno, 8 posiciones ganadas, ya que Haas también fue muy inteligente. Aprovechó el Virtual Safety Car de principios de carrera provocado por Pierre Gasly para hacer su primera parada en boxes, y a partir de ahí fue esperar el momento oportuno para quitarse de encima la segunda parada y pegarse al pelotón de nuevo y aprovechar a los pilotos que parasen más tarde para ganarles la posición. 8 posiciones que, bueno, no son puntos, pero es una buena actuación en carrera por parte del británico y de su muro de estrategia. A partir de ahí, Williams, más de lo mismo, 9ª y 10ª posición para Alex Albon y 10ª posición para Carlos Sainz. En esta ocasión, muebles salvados, ya que Carlos Sainz cometió un error en la Q2 y se quedó 11º. Alex Albon cometió un error en la Q3 y se quedó 10º, entonces la brecha entre los dos, que podría haber sido muy amplia, se quedó en una 10ª, 11ª posición, como si hubiesen hecho la misma quali. Y a partir de ahí pues fue jueguecitos. No podían hacer nada con los de delante, pero sí que podían hacer algo con los de detrás. Ellos estaban siendo los primeros afectados por el trenecito que estaba haciendo Liam Lawson y el equipo dijo: pues vamos a hacer lo mismo nosotros con los Mercedes para por lo menos asegurar que con los dos podemos puntuar. Y es lo que hizo Carlos Sainz en el principio de carrera, frenando a todos los del fondo de la parrilla para que Alex Albon hiciese sus paradas. Y luego lo que yo no me vi venir, y creo que por la reacción de muchos, vosotros tampoco, es que Williams llegó a un punto donde intercambió posición y puso a Carlos Sainz por delante y Albon, con sus paradas ya hechas, a frenar a todos los de detrás. La verdad que fue un movimiento muy inteligente. Y luego había como escenas de James Bowles como encarándose con Toto Wolff, que estaba cabreado, pero simplemente Williams en esta ocasión ha sido mucho más inteligente en términos estratégicos. Así que 9ª y 10ª posición para ellos. Poco más se puede comentar. A partir de ahí tenemos al equipo Mercedes con la 11ª posición, undécima de George Russell y la última plaza de Andrea Kimi Antonelli. Fue una carrera peculiar por parte de estos porque su estrategia era salir con el neumático duro y rezar a que sucediese algo, y alargaron su parada en boxes hasta la vuelta 60 y pico. No sé tampoco qué pretendían, porque sí que es cierto que, a ver, que el undercut aquí no funcionaba, pero hombre, yo creo que antes de la parada del Carlos Sainz con el Williams, por ejemplo, pues podían haber probado algo distinto, sabiendo que Sainz iba a parar, pero no, ellos simplemente siguieron hasta el final, y claro, todas sus paradas en boxes se concentraron al final. Andrea Kimi Antonelli cayó a la última posición. Ya de por sí es mucha mala fortuna para ellos, porque entre Antonelli, que se chocó en clasificación, y que Russell tuvo un problema de fiabilidad con el Mercedes, pues podrían haber hecho cosas más grandes, pero se quedaron estancados, no sé si 14ª y 15ª posición para ambos en la parrilla de salida. Y a partir de ahí pues fue sufrir en sus carnes, que sea a Liam Lawson y luego a los Williams sin poder mover ficha. Intentaron mover ficha ilegalmente, que es lo que hemos comentado ya en este vídeo, haciéndose un recto descaradísimo para intentar adelantar, pero sorpresa, sorpresa, es trampa adelantar por fuera. Si se considera que
has hecho trampa, pero estabas intentando legítimamente adelantar, pues puedes tener sanción, pero menos, que es lo que pensaba George Russell. Pero chico, si vas a fondo por una chicana, sin hacer el más mínimo esfuerzo por hacer la curva o intentar pretender que estás intentando adelantar, y luego por la radio dices, me da igual la sanción, pues te vas a comer un drive-thru con patatas fritas de guarnición. Y es lo que sucedió. Entre el drive-thru y las 2 paradas en box tan tardías, pues George Russell quedó como a 20 segundos de la zona de puntos sin opción de hacer nada más. Suficiente que quedó un 10º. Y Antonelli, tras el accidente, pues intentó hacer lo mismo. Mercedes seguía la misma estrategia y al final, en las últimas vueltas, hicieron esas 2 paradas y terminó doblado 3 veces, que hace bastante tiempo que no lo veo en Fórmula 1. Así que fin de semana para el olvido por parte de Mercedes. Más de lo mismo para Sauber. Bortoleto hizo una salida espectacular intentando un exterior, logrando un exterior con Kimi Antonelli en Loebs, pero luego se fue contra el muro. Ahí poco que decir sobre Antonelli, en verdad, porque Antonelli vio un hueco, se lanzó y no le echó de pista. O sea, no se fue largo, no se tocó con él, simplemente se puso totalmente en paralelo con él, frenando el coche de manera impoluta, sin bloquear y sin nada, y consiguiendo clavar el coche en el vértice de la curva, y por tanto simplemente fue más inteligente, le pilló por sorpresa a Bortoleto y Bortoleto se fue contra el muro. O sea, no es un caso de estos de forzar a un piloto fuera de la pista. Bortoleto, de hecho, incluso se movió para la izquierda para asegurarse que no se chocaba con Ancelotti, iba a decir, madre mía, con Antonelli. Y al final, pues bueno, le pasó lo mismo que a Ancelotti, que se quedó ya sin camino y entonces chocó contra el muro Bortoleto. Y a partir de ahí, pues eso, tanto él como Nico Hülkenberg, pues atrapados en ese trenecito sin poder hacer nada distinto. Más de lo mismo para los Alpine. Gasly abandonó enseguida tras comerse a Yuki Tsunoda en 8 vueltas, un momento en donde él decía que no tenía frenos. La FIA considera que simplemente se pasó, no que tenía alguna avería ni nada por el estilo. Entonces, pues mala clasificación por su parte, aunque el PIN tampoco estaba para tirar cohetes este fin de semana. Y aparte, pues accidente, error. Y Franco Colapinto por lo menos terminó la carrera. Estaba tomándose con mucha cautela este fin de semana porque en entrenamientos libres estaba ultimísimo, muy por detrás de todos los de delante. Pero fíjate que al final estas cosas no importan, porque si logras quedar por delante de tu compañero que ha tenido un accidente, ha cometido ese error que tú también tuviste en Imola, y estás sin poder hacer nada porque los pilotos de delante te están bloqueando, pues claro, al final da igual el ritmo que tengas, porque aunque fuese mucho más rápido, tampoco podría haber quedado mucho mejor. Así que muebles salvados totalmente para Franco Colapinto, que se olvida ya de la pesadilla de Mónaco, casi sin experiencia con este coche, y ahora sí que llega a Barcelona, a un circuito donde ya se pueden buscar más los límites, donde ya puede arriesgar un poquito más con el Alpine. Veremos el ritmo que es capaz de anotar en el Gran Premio de casa. Y Aston Martin. Lance Stroll pues estaba en mitad de esa melee y no pudo hacer nada. Más allá de un adelantamiento brutal contra uno de los Sauber en las últimas vueltas de la carrera que no salió en la retransmisión. Y Fernando, pues, ¿qué queréis que os diga? Todo lo que pueda decir ahora puede ser simplemente un calco de lo que os dije ya en el blog de Imola. Por tanto, no me voy a repetir. Simplemente os diré una cosa. Me debéis 20 euros. Yo el sábado, en el post-clasificación, os dije... Sí, aquí estáis todos muy contentos porque mañana Alonso vaya a salir sexto. Pero 20 euros a que termina por detrás de Stroll porque algo le tiene que pasar. Algo. Cualquier cosa. Sea cosa suya, sea cosa ajena... que de repente la FIA le descalifica, que alguien le choca por detrás, que se peta el motor, lo que sea. Y sucedió. Y no puedo más. No puedo más. Porque ya son 8 carreras sin sumar puntos y las últimas 2 que tuvo oportunidad de hacerlo, en una la estrategia se va al garete y en esta el motor se va al garete. No hay nada, ni un pero que se le deba poner a lo que haya hecho Fernando Alonso sobre la pista. Y en cambio pasan cosas a su alrededor que le obligan a abandonar o alejarse de la zona de puntos. Es desesperante. Es desesperante. Y esto que estamos viendo ya demasiados grandes premios consecutivos en 2025 es algo que ya llevamos viendo tantísimos años en Fórmula 1 que yo ya me tiro de los pelos. Por suerte me quedan unos cuantos, entonces tengo margen. Pero es terrible. Es terrible. Queda séptimo, iba a decir sexto, pero séptimo en clasificación y sale sexto por la sanción de Hamilton. Puede luchar por una sexta, séptima plaza en carrera
y de repente el motor empieza a fallar, empieza a rodar 4 segundos por vuelta más lento. Yo ya estaba en casa diciendo, mira, pues por supuesto que tenía que pasar esto. Y al final, fíjate lo que son las cosas, que ayer escuchamos a Alonso hablar en español por la radio, que yo esto no lo he escuchado en mi vida. Aparcó el monoplaza, se resignó y dijo, es increíble. Y sí que lo es, sí que lo es. No hay nada más que pueda comentar. No hay nada más que pueda comentar. Luego, el factor de la suerte nadie lo va a tener en cuenta en sus análisis. Luego, la gente que quiera hacer mofa, que es lo que dije ya en Imola, dirá, sí, bueno, pero 14 puntos Stroll y él 0. Pero quien quiera abrir los ojos, que vea lo que le está pasando en esta temporada. Que se le peta el motor, que se le queman los discos de frenos, que se le suelta el volante en mitad del circuito, que le fastidian la estrategia, una cosa detrás de la otra, y al final estamos aquí, llegamos al Gran Premio de casa con 0 puntos, cuando hasta Liam Lawson ha sumado algunos este fin de semana. Ojalá Barcelona sea el Gran Premio que lo cambia todo. Veremos, porque a priori tiene que cambiar muchas cosas este Gran Premio, porque se estrena una nueva directiva técnica, a saber el efecto que esto puede tener en el equipo McLaren. Hay mejoras con Aston Martin, hay mejoras prometidas con muchos otros equipos, ya que es uno de los grandes premios importantes de esta gira europea que ha empezado hace nada. Así que veremos este fin de semana lo que sucede. Por lo pronto, hasta aquí el blog postcarrera del Gran Premio de Mónaco. Amigos, este fin de semana, por cierto, ya os lo dije en el resumen de ayer y en los últimos directos, pero por si acaso no os habéis enterado, seguramente los directos de este fin de semana, el vídeo del resumen del domingo y posiblemente el blog del lunes tengan un retraso importante. ¿Por qué? Pues porque un servidor vuelve al paddock por primera vez en 7 años, esta vez representando al medio Revista FIUM, que me parece acojonante que la Fórmula 1 ya nos considere como un medio acreditable para grandes premios. Por tanto, después de 7 años de espera, después de 7 años trabajando para otra gente, planificando mi proyecto, lanzando mi proyecto, ha llegado el momento de volver al paddock. Y en el paddock ya sabéis que no se puede grabar, ni se puede grabar ni para stories de Instagram, no se puede grabar nada. Así que tendré que estar por allí por el circuito, apurar las horas de la sala de prensa y a partir de ahí los directos los haré como buenamente pueda con el internet del móvil en un hotel. Así que os animo a que estas noches de Gran Premio de España me acompañéis a partir del miércoles o del jueves, y intentaré contaros lo que vea por allí por el paddock, que desde luego habrá cambiado mucho desde la última vez que estuve, 2018, imagínate. Así que nada, amigos, tengo muchas ganas del Gran Premio de casa, tengo muchas ganas de volver a la pista. Así que chapamos ya el vídeo, me pongo a editar y ya me pongo en modo Gran Premio de España y con otras cosas de por medio esta semana, porque ya recuperamos la actividad en la revista FIUM. Así que nada, amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.